En septiembre del año 9 después de Cristo, 3 legiones romanas, 20.000 de los mejores soldados del imperio, desaparecieron en los bosques germanos. Según múltiples historiadores romanos, ni una sola unidad organizada emergió. Cuando la noticia llegó a Roma, el emperador Augusto pasó meses deambulando por su palacio, gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Esta fue la aniquilación completa de más de una décima parte de todo el ejército de Roma en 4 días de matanza metódica. 20.000 soldados profesionales, 3 legiones completas. Los registros históricos documentan que estos no eran reclutas, sino veteranos de las campañas ilirias. Sin embargo, Casio Dion registra que pocos escaparon de aquel gran desastre. Los números de las legiones 17, 18 y 19 nunca volvieron a utilizarse. Las únicas legiones en la historia romana borradas de la existencia. Al final de este video entenderás cómo la evidencia arqueológica y las fuentes contemporáneas revelan la tormenta perfecta que transformó un imperio. Estoy a punto de revelar 3 hechos documentados que cambiarán tu forma de ver la guerra antigua. Primero, la fortificación de 600 metros descubierta en 1987, que demostró que los bárbaros germánicos construyeron ingeniería militar que Roma habría respetado. Segundo, ¿por qué el arquitecto de esta catástrofe fue un oficial de caballería romano que había servido fielmente a Roma? Tercero, ¿cómo el equipo romano, la cúspide de la tecnología militar, se convirtió en una debilidad fatal en 4 días de lluvia? Pero esto es lo que hace que sea históricamente fascinante. ¿Cómo logró un oficial entrenado por los romanos convencer a un gobernador de marchar con 20.000 soldados hacia una zona de muerte? ¿Qué fallo de inteligencia permitió que una conspiración que involucraba a miles permaneciera oculta? ¿Por qué la caballería de élite abandonó a sus hermanos de la infantería? ¿Y cómo el terreno por sí solo anuló siglos de evolución táctica romana? Para entender cómo el sueño del norte de Roma murió en el barro germano, debemos retroceder al año 12 a.C., cuando Augusto decidió que el Rin no era suficiente. El año 12 a.C. vio a Augusto tomar una decisión que perseguiría a Roma durante generaciones. El río Rin, que había servido como una frontera conveniente durante décadas de pacificación gala, ya no era suficiente para las ambiciones imperiales. Augusto visualizó una frontera no en el Rin, sino 200 millas al este, en el Elba. Una estrategia que crearía una frontera más corta y defendible, mientras incorporaba el vasto territorio de Germania Magna a la base impositiva de Roma. Esto no era mera codicia territorial. La lógica estratégica sugería que empujar la frontera hacia el este reduciría la longitud de la frontera, que requería defensa militar, liberando legiones para su despliegue en otros lugares. Durante casi 2 décadas, los ejércitos romanos bajo el mando de Druso y luego de Tiberio llevaron a cabo lo que las fuentes describen como campañas sistemáticas, construyendo fuertes, aplastando la resistencia, creando la infraestructura de control. La evidencia arqueológica confirma la escala de esta inversión. En Haltern, Oberadén y Anrepen, las excavaciones han revelado fortificaciones romanas sustanciales, diseñadas para una ocupación permanente, no para bases de campaña temporales. Estos no eran puestos fronterizos, sino centros administrativos destinados a gobernar una provincia romana,
Para el año 7 después de Cristo, la administración romana creía que la región estaba lista para la transición de zona militar a provincia formal. Casiodión registra que las tribus germánicas se estaban acostumbrando a los mercados romanos y celebraban reuniones pacíficas. Las señales, creían los romanos, de una pacificación exitosa. Las tribus asistían a asambleas organizadas por los romanos, comerciaban con mercaderes romanos. Los jóvenes guerreros de familias nobles servían en unidades auxiliares, aprendiendo la disciplina y las tácticas romanas. A los ojos de los romanos, Germania estaba siguiendo el mismo camino que la Galia generaciones atrás, de la conquista a la cooperación y a la civilización. Augusto nombró a Publio Quinctilio Varo como gobernador, un hombre cuya carrera encarnaba la excelencia administrativa. Su tarea era clara: transformar Germania Magna de territorio conquistado en una provincia que pagara impuestos, implementar la ley romana, establecer tribunales, recaudar ingresos. La fase militar, asumieron los romanos, estaba completa. Lo que quedaba era el trabajo burocrático de construcción del imperio. Pero el relato de Casiodión contiene una advertencia ominosa que los romanos pasaron por alto o descartaron. Mientras adoptaban las costumbres romanas, las tribus no habían olvidado sus hábitos ancestrales, su antigua vida de independencia, el poder que proviene de las armas. 20 años de inversión, docenas de posiciones fortificadas, miles de vidas romanas, gastos masivos del tesoro. Todo basado en la suposición de que los guerreros tribales germánicos podían ser gobernados como contribuyentes sirios. El bosque estaba a punto de demostrar lo contrario. Convertir a Germania en romana requería al administrador adecuado, alguien que entendiera cómo transformar la conquista militar en prosperidad civil. Augusto eligió con cuidado. Eligió a un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de fracaso catastrófico. El hombre que Augusto eligió para gobernar Germania no podría haber sido más perfecto para la provincia equivocada. Publio Quinctilio Varo provenía de los escalones más altos de la sociedad romana. Nacido en el año 46 a.C. en una familia noble, había visto a su padre suicidarse tras la batalla de Filipos en el 42 a.C., siguiendo una tradición familiar que su abuelo había establecido en circunstancias similares. Las conexiones políticas corrían por su linaje. Su matrimonio con Claudia Pulcra, sobrina nieta de Augusto, lo situó dentro de la propia familia imperial. Fue cónsul en el año 13 a.C., gobernador de África. Luego, el prestigioso puesto en Siria alrededor de los años 7 al 4 a.C. Siria forjó la reputación de Varo y su fortuna. Velleio Patérculo, escribiendo una generación más tarde, señaló con ingenio romano que Varo entró en Siria siendo un hombre pobre y salió de Siria siendo un hombre rico, pero Siria entró rica y salió pobre. Su administración fue eficiente, rentable y totalmente adecuada para gobernar poblaciones civilizadas que pagaban impuestos. Cuando Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., dejando a Judea en el caos, Varo gestionó la crisis con un firme control administrativo. Entendía cómo trabajar con las élites locales, cómo implementar sistemas de impuestos romanos, cómo establecer tribunales que equilibraran la ley romana con las costumbres locales. Para una provincia urbanizada, con siglos de tradición burocrática,
Varo era exactamente lo que Roma necesitaba. Las fuentes contemporáneas lo describen cuidadosamente. Velleio Patérculo escribió: de carácter apacible y disposición tranquila, algo lento de mente como lo era de cuerpo. Esto no era incompetencia, era ser un especialista en la especialidad equivocada. Casiodión añade que Varo intentó cambiar a los pueblos germánicos como si fueran esclavos de los romanos, recaudando impuestos, estableciendo tribunales, imponiendo el mismo derecho civil que funcionaba en Siria. Para una provincia urbanizada, esto era gobernanza. Para guerreros tribales, esto era humillación. Varo llegó a Germania en el año 7 después de Cristo, con la misma confianza que le había servido en Siria, la certeza de que la ley romana, los mercados romanos y el orden romano podían transformar a cualquier pueblo en ciudadanos. No tenía experiencia significativa en mando de combate. Su experiencia era administrativa, no táctica. Sus instintos le decían que tratara a Germania como a Siria. Implementar calendarios de impuestos, establecer procedimientos judiciales, integrar a las élites locales en las estructuras de poder romanas. Dispersó a sus soldados en pequeños destacamentos por todo el territorio para vigilar las caravanas de suministros, suprimir bandidos y hacer cumplir la recaudación de impuestos. Una práctica estándar para una provincia pacificada. Una vulnerabilidad catastrófica en territorio hostil. Pero Varo no veía territorio hostil. Veía la próxima Siria, la próxima historia de éxito del genio administrativo romano. Cuando los líderes locales asistían a sus asambleas, cuando cenaban a su mesa, cuando servían como asesores en asuntos locales, él veía cómo avanzaban la cooperación y la civilización. Lo que no podía ver era que toda su red de información, cada fuente de inteligencia sobre el sentimiento tribal, cada advertencia sobre posibles disturbios, pasaba por las mismas personas que planeaban su destrucción. Al otro lado del río Weser, un hombre que entendía tanto el orden romano como la furia germánica estaba observando y planificando. El hombre que destruiría 3 legiones romanas era un ciudadano romano, un oficial de caballería romano, un caballero romano. Arminio, príncipe de los queruscos, era el producto máximo del sistema de rehenes de Roma, un programa diseñado para crear lealtad, educando a los hijos de las tribus en la cultura romana, concediéndoles la ciudadanía y dándoles mandos militares para que gobernaran a su propio pueblo como aliados romanos. Nacido alrededor del año 17 a.C., hijo de Segimero, un jefe querusco, Arminio había sido llevado a Roma de joven. Aprendió latín, estudió las leyes y tácticas romanas y obtuvo el rango ecuestre, un honor significativo reservado para la élite social de Roma. El propio Velleio Patérculo describe a Arminio como un joven de noble cuna, valiente en la acción y alerta de mente, poseedor de una inteligencia que superaba con creces la de un bárbaro ordinario. Había servido con distinción en las campañas ilirias desde el año 6 al 9 después de Cristo, comandando unidades auxiliares germánicas bajo oficiales romanos. Esto no era educación militar teórica. Arminio entendía cómo marchaban las legiones romanas, cómo construían los campamentos, cómo funcionaban sus sistemas de señales, cómo se desplegaban sus formaciones, dónde era fuerte su doctrina táctica y dónde era vulnerable.
había vivido dentro de la maquinaria militar romana durante años. Esta dualidad era su arma. Los registros romanos indican que cenaba regularmente con Varo, servía como su asesor principal en asuntos locales y era tratado como un compañero oficial romano. Sin embargo, se había casado con Tusnelda, hija de Segestes, un jefe querusco rival, desafiando los deseos de su padre, un acto profundamente germánico, de voluntad personal por encima de la conveniencia política. Para los romanos era la historia de éxito de la romanización. Para las tribus germánicas era algo más complejo. Un hombre que conocía al conquistador desde dentro, que sabía exactamente dónde era vulnerable Roma, que podía convertir el entrenamiento romano en un arma contra la propia Roma. Casio Dion describe a Arminio ejecutando un engaño durante toda la temporada de campaña, coordinando tribus que normalmente luchaban entre sí, creando inteligencia falsa sobre levantamientos menores para dispersar las fuerzas romanas en destacamentos vulnerables. Esto fue una planificación operativa de meses, no una resistencia espontánea. Los queruscos, marsos, bructeros, catos, caucos, tribus con historias de guerras mutuas, se unificaron bajo la coordinación de Arminio. Cada uno desempeñó un papel, cada uno contribuyó con guerreros, cada uno entendió que el poder romano, aparentemente invencible en campo abierto, podía anularse eligiendo el terreno adecuado y el momento oportuno. A lo largo del verano del año 9 después de Cristo, Arminio mantuvo una seguridad operativa absoluta. Asistió a las asambleas de Varo, proporcionó consejos tácticos, ayudó a identificar áreas de disturbios que requerían la atención militar romana, disturbios que a menudo él mismo había orquestado para justificar la dispersión de los destacamentos de legionarios por el territorio. Cada sugerencia debilitaba la concentración romana. Cada pieza de inteligencia aislaba a otra cohorte. Y Varo, confiando en su asesor educado en Roma, nunca cuestionó por qué su ejército se extendía cada vez más por los bosques de Germania. Al final del verano, Arminio había logrado lo que ningún líder germánico antes que él había conseguido: una coalición coordinada de tribus tradicionalmente enfrentadas, unificadas por un objetivo común. Entendía las tácticas romanas mejor que la mayoría de los oficiales romanos. Conocía los puntos ciegos de Varo. Había identificado el terreno donde la superioridad romana se convertiría en un suicidio romano. Todo lo que necesitaba ahora era conseguir que 20.000 romanos caminaran hacia la trampa. Y para eso necesitaba un engaño final. En la víspera de la partida de los romanos de su campamento de verano, un hombre intentó evitar la catástrofe. Velleio Patérculo registra que Segestes, un jefe querusco, e irónicamente el propio suegro de Arminio, acudió a Varo con una advertencia urgente. Arresta a los líderes germánicos, a todos ellos, incluyendo a el Arminio. Una conspiración estaba en marcha. La escala no se especificaba, pero Segestes afirmaba tener pruebas. Una acción preventiva inmediata podría evitar el desastre. El rechazo de Varo, documentado en las fuentes, era totalmente razonable según la lógica romana. Segestes y Arminio eran rivales. Segestes se oponía al matrimonio de su hija con Arminio y resentía su creciente influencia entre las tribus. Las disputas personales entre líderes tribales eran comunes. Por supuesto que Segestes intentaría desacreditar a su yerno.
¿Por qué iba Varo a creer a un jefe tribal por encima de un caballero romano que había servido fielmente al imperio durante años? Arminio había luchado en las campañas ilirias, había comandado unidades auxiliares con distinción, había ganado el rango ecuestre mediante el mérito y el servicio. Su lealtad estaba aprobada por la acción, no solo por las palabras. He aquí el fallo de inteligencia que condenó a 20.000 hombres. Toda la red de información de Varo en Germania provenía de los líderes germánicos romanizados. Los mismos líderes que Arminio había pasado meses reclutando o neutralizando. No existía ninguna fuente independiente de inteligencia. Ninguna red de espionaje romana operaba de forma independiente de los colaboradores locales. Varo no tenía forma de verificar o contradecir la información que Arminio proporcionaba. Su experiencia en Siria le había enseñado que las élites locales romanizadas eran aliados de confianza, que los hombres educados en Roma y con ciudadanía servían a los intereses del imperio. En Siria, esta suposición fue cierta. En Germania, fue letal. Casio-Dión describe el último engaño de Arminio. Informes de una revuelta en los confines del noroeste de Germania que requería atención inmediata. No un levantamiento mayor que justificara pedir refuerzos desde el Rin, solo los disturbios suficientes para justificar el cambio de rutas, para tomar lo que Arminio describió como un atajo a través de los bosques para suprimir la perturbación antes de que se extendiera. La velocidad importaba, argumentó Arminio. Atrapar a los rebeldes antes de que pudieran organizarse. Demostrar el poder romano mediante una respuesta rápida. Varo tomó su decisión. Confiar en el caballero romano antes que en el rival tribal. Tomar el atajo. Suprimir la revuelta eficientemente. Las legiones marcharían al amanecer. Y Arminio, solicitando permiso para reunir fuerzas aliadas germánicas para ayudar con la pacificación, cabalgó por delante hacia el bosque, ostensiblemente para ayudar. En realidad, para comandar las fuerzas de emboscada que esperaban entre los árboles. La advertencia de Segestes no fue escuchada. La conspiración permaneció intacta. Y 20.000 romanos comenzaron la marcha que los borraría de la historia. La mañana del 9 de septiembre del año 9 después de Cristo amaneció gris y fría, mientras 20.000 romanos comenzaban su marcha hacia la aniquilación. Casio-Dión describe a un ejército romano en marcha como una sociedad móvil entera. No solo los 15 a 18.000 soldados de combate, sino miles de no combatientes. Los historiadores modernos, calculando a partir de la formación estándar de la columna romana, estiman que esta masa se extendía entre 7 y 12 millas cuando se veía obligada a atravesar estrechos senderos forestales. Comerciantes que esperaban beneficiarse de la campaña, artesanos que mantenían el equipo, sirvientes que atendían a los oficiales, familias de soldados que viajaban hacia los cuarteles de invierno, 10.000 o más animales de carga que transportaban desde tiendas de campaña hasta piezas de artillería. En el terreno adecuado esto funcionaba. La columna podía desplegarse en formación defensiva si se veía amenazada. Pero aquí, estirados a través de un bosque denso, los romanos estaban creando su propia vulnerabilidad con cada paso. El corredor de Calcrise, aunque los romanos no conocían su nombre, representaba el terreno perfecto para una emboscada.
Los estudios arqueológicos revelan la geografía que los condenó. Un bosque antiguo lo suficientemente denso como para bloquear el cielo, el gran pantano extendiéndose de forma infranqueable hacia el norte y la colina de Kalkriese elevándose hacia el sur. En los puntos más estrechos, el paso tenía apenas 220 metros de ancho. Piensa en las matemáticas. Una columna de 12 millas de largo, embotellada en un espacio del ancho de 2 campos de fútbol. Cada metro de esa columna romana, extendida a lo largo de millas, tendría que pasar por este cuello de botella. La caballería no podía maniobrar. La infantería no podía desplegarse en formación. La artillería se convirtió en una carga inútil. El relato de Casio Dion se vuelve visceral aquí. Se levantó una violenta lluvia y un viento que los separó aún más, mientras que el suelo, que se había vuelto resbaladizo alrededor de las raíces y los troncos, hacía que el caminar fuera muy traicionero para ellos, y las copas de los árboles se rompían y caían, causando mucha confusión. La tormenta no fue un breve chaparrón, sino un asalto sostenido. Lluvia tan fuerte que reducía la visibilidad a unas pocas docenas de metros. Viento lo suficientemente fuerte como para romper las ramas de árboles antiguos. El suelo transformándose de un firme suelo forestal a un barro traicionero donde las raíces se convertían en trampas y los troncos en obstáculos. Los ataques venían de todas partes y de ninguna. Casio Dion describe la táctica germánica. Los guerreros se acercaban a la columna, lanzaban jabalinas desde la densa cubierta del bosque y luego se retiraban antes de que la pesada infantería romana pudiera contraatacar. Lanzaban jabalinas a los romanos y luego se daban rápidamente a la fuga antes de sufrir daño alguno. Atacar y huir. Aparecer, atacar, desaparecer. Los romanos, entrenados para el combate en formación donde la disciplina y el equipo superior dominaban, se encontraron luchando contra un enemigo que se negaba a quedarse quieto. La caballería intentó perseguir a los atacantes en el bosque, pero la espesa maleza y los árboles caídos hacían imposible la persecución a caballo. La infantería pesada intentó formar líneas defensivas, pero los estrechos senderos y la columna continua impedían un despliegue adecuado. Entonces los exploradores dejaron de regresar. El primero, enviado al amanecer para vigilar la ruta que tenían por delante, simplemente desapareció. Ni cuerpo, ni caballo, ni rastro de lucha. Una segunda patrulla, 5 hombres, salió al mediodía. Un caballo regresó al anochecer, sin jinete, con la silla cubierta de sangre helada. El tercer reconocimiento, 20 veteranos, solo encontró marcas inquietantes en la nieve y la abrumadora sensación de ser observados desde cada sombra. La doctrina estándar de reconocimiento romana estaba fallando. La información que Varo necesitaba para tomar decisiones tácticas que había más adelante. ¿Dónde se concentraba el enemigo? ¿Qué rutas permanecían abiertas? No le llegaba. A medida que la visibilidad caía y los ataques se intensificaban, la disciplina romana se impuso a pesar del caos. Los legionarios hicieron lo que habían sido entrenados para hacer desde su reclutamiento. Construyeron un campamento fortificado para la noche. Atrincheramiento completo. Muros de empalizada, diseño organizado. Un testimonio de un entrenamiento que funcionaba incluso en condiciones de pesadilla. Pero la mañana no traería alivio.
La tormenta no había hecho más que empezar, y por delante, invisible bajo la lluvia y la niebla, yacía el terreno de matanza preparado que rompería la supremacía militar romana para siempre. El segundo día amaneció con un descubrimiento. No habría amanecer. La tormenta había convertido el bosque en un crepúsculo permanente. Casio Dion registra la estrategia romana para el segundo día. Avanzaron con gran dificultad y abandonaron muchos de los vagones y la mayoría de las bestias de carga. Movilidad sobre suministros, supervivencia sobre comodidad. El objetivo estaba claro: alcanzar terreno abierto donde las formaciones de las legiones pudieran desplegarse, donde la caballería pudiera funcionar, donde la superioridad táctica romana significara algo. Pero el bosque parecía interminable y los ataques nunca cesaban. Aquí es donde la superioridad militar romana se invirtió en una carga. Casio Dion lo describe con precisión. Los bárbaros, al estar en su mayoría equipados a la ligera, sufrían mucho menos por la tormenta y podían acercarse y retirarse fácilmente e infligir daño sin recibirlo. La ecuación era brutal. Los guerreros germánicos con cuero simple o sin armadura se movían libremente por un terreno donde los legionarios romanos, con camisas de malla, grandes escudos y equipo pesado, luchaban con cada paso. La lluvia que hacía que el paso de los romanos fuera traicionero apenas afectaba a los guerreros que conocían cada raíz, cada sendero, cada acceso oculto a través de bosques en los que habían cazado desde la infancia. El abandono del tren de equipaje marcó la desesperación. Cada vagón dejado atrás era una admisión de que la situación se había deteriorado más allá de las dificultades estándar de una campaña. No se trataba de carros de suministros que pudieran recuperarse más tarde. Contenían comida, suministros médicos, piezas de artillería y pertenencias personales de 20.000 personas. Abandonarlo significaba aceptar que la supervivencia dependía de la velocidad, no de la sostenibilidad. Los animales de carga, agotados y aterrorizados por los constantes ataques, fueron liberados o sacrificados. Sus gritos se sumaron al caos mientras los guerreros germánicos cosechaban objetivos fáciles. El fallo del equipo se aceleró durante el segundo día. Los arcos compuestos romanos, diseñados para ofrecer potencia y precisión, requerían condiciones secas. La humedad penetraba en la construcción laminada de madera y cuerno, debilitando los adhesivos que mantenían unidas las capas. Las cuerdas de los arcos absorbían agua, se estiraban y perdían tensión. Por la tarde los arqueros romanos encontraban sus armas cada vez más ineficaces. Sin fuego de cobertura para suprimir las posiciones germánicas, sin respuesta a distancia a las ráfagas de jabalinas, los romanos no podían crear el espacio táctico necesario para un movimiento organizado. Las bajas aumentaron en un patrón que desafiaba la experiencia militar romana. Las fuentes no proporcionan recuentos específicos para el segundo día. Tal contabilidad detallada desapareció con los hombres que la mantenían, pero la acumulación está documentada. Los soldados heridos, incapaces de seguir el ritmo de la columna, fueron dejados atrás. Los guerreros germánicos no tuvieron piedad con ellos. Los gritos de los hombres moribundos resonaban en el bosque, un arma psicológica tan eficaz como cualquier jabalina. La moral, la fuerza intangible que mantenía a los ejércitos luchando cuando la lógica sugería la rendición, empezó a resquebrajarse.
Un segundo campamento nocturno, más pequeño que el primero. Perímetro más estrecho, menos equipo, más heridos, menos raciones. La fachada profesional de la disciplina militar romana permanecía intacta, pero bajo ella, los veteranos que habían luchado desde Siria hasta Panonia entendían que estaban en una situación sin precedentes históricos. Las legiones de Roma no se quedaban atrapadas en los bosques, no abandonaban sus suministros, no sufrían bajas continuas sin infligir un daño recíproco. Sin embargo, todo esto estaba sucediendo, y por delante aguardaba un terreno que resultaría aún peor: el estrecho de Calcrise, donde la coalición germánica había pasado semanas preparando algo sin precedentes en la guerra bárbara: una fortificación. 600 metros de muerte diseñada. El tercer día llevó a los romanos a un cuello de botella que se convertiría, 1978 años después, en la prueba irrefutable de la premeditación. El estrecho de Calcrise, un nombre que los romanos nunca conocieron, representaba el clímax táctico para el que Arminio se había preparado. Los estudios arqueológicos modernos documentan la geografía. La colina de Calcrise, elevándose hacia el sur, el gran pantano extendiéndose de forma infranqueable hacia el norte, y entre ellos un paso que se estrechaba apenas 220 metros en puntos críticos. Cada metro de aquella columna romana, extendida a lo largo de millas, tendría que pasar por este embudo. No había ruta alternativa. El pantano significaba la muerte instantánea para cualquiera que intentara desviarse. La colina era demasiado empinada para que la infantería pesadamente equipada pudiera escalarla bajo ataque. Pero esto es lo que hace que esto sea algo más que una oportunidad táctica. Esto es lo que demuestra que se trató de una matanza diseñada, no de una emboscada espontánea. En 1993, los arqueólogos que excavaban el sitio de Calcrise descubrieron algo que reescribió las suposiciones sobre la capacidad militar germánica: una muralla de 600 metros de largo. No un muro defensivo fronterizo, sino una estructura táctica, construida de arena y turba, rematada con una empalizada de madera, posicionada precisamente para proteger a los guerreros germánicos mientras lanzaban proyectiles sobre la columna romana atrapada en el estrecho paso de abajo. Esto no fue una guerra tribal improvisada. Esto fue ingeniería militar sistemática. El análisis arqueológico revela lo que esta construcción requirió: semanas de preparación, cientos de trabajadores, una estructura de mando unificada para coordinar el trabajo y conocimientos de ingeniería para posicionarla con el máximo efecto táctico. La muralla corría a lo largo del borde sur del paso, lo suficientemente elevada como para proporcionar una posición de mando, pero lo suficientemente baja para una construcción rápida. Tenía de 3 a 4 pies de altura, pero esa elevación, combinada con el ángulo descendente, creaba posiciones de lanzamiento perfectas. Los guerreros, protegidos tras empalizadas de madera, podían lanzar jabalinas, lanzas y piedras sin exponerse al fuego de respuesta. La función táctica era brutalmente simple. Los guerreros germánicos, protegidos tras la muralla, podían arrojar proyectiles hacia abajo, sobre la columna romana atrapada. Los romanos, confinados entre el pantano y la colina fortificada, no podían desplegarse en formación, no podían usar la caballería, ni podían luchar eficazmente cuesta arriba contra un enemigo atrincherado.
Las excavaciones arqueológicas en el sitio de la muralla recuperaron miles de puntas de proyectil, jabalinas, lanzas, piedras, concentradas en una zona que sugería ráfagas coordinadas y sostenidas en lugar de ataques individuales dispersos. Combinado con las descripciones de Casio Dion sobre las tácticas germánicas, esto sugiere un sistema de rotación, guerreros lanzando, retirándose a la retaguardia para rearmarse y guerreros frescos dando un paso al frente, creando una lluvia constante de muerte. El descubrimiento de una máscara facial de caballería bañada en plata, armadura de gala de un oficial de élite, en la base de la muralla, cuenta una historia de asalto desesperado. Oficiales superiores de la caballería romana, quizás reconociendo la necesidad táctica de silenciar esa posición, lideraron cargas cuesta arriba. La ubicación de la máscara sugiere cómo terminaron esas cargas. Piensa en las matemáticas. 220 metros de paso. Miles de romanos intentando pasar simultáneamente, sin espacio para la formación romana a estándar. El despliegue de triple línea que hacía invencibles a las legiones en campo abierto. Sin espacio para que la caballería maniobrara por los flancos. El pantano al norte significaba la muerte instantánea para cualquiera que intentara rodearlo. La colina fortificada al sur significaba un asalto cuesta arriba contra posiciones atrincheradas. Los romanos que se acercaban en aquella mañana gris de septiembre del año 9 después de Cristo no tenían ni idea de que esta fortificación existiera. Ningún explorador había regresado para informarlo. Ninguna inteligencia les había advertido. Cuando la vanguardia entró en el estrecho, vieron lo que parecía ser terreno natural. Una colina a un lado, un pantano al otro, una ruta difícil pero transitable. Entonces llegó la primera ráfaga desde la muralla que no podían ver. Y comenzaron las matemáticas de la matanza. El primer guerrero germánico se levantó tras la muralla, con la jabalina ya en movimiento de lanzamiento. Luego un segundo, luego 100. Luego el cielo desapareció tras el hierro. Casio Dion describe la tormenta de flechas en un lenguaje que suena exagerado hasta que calculas las matemáticas. 10.000 arqueros podrían lanzar 12 flechas por minuto, creando 120.000 proyectiles en el aire en los primeros minutos. Pero no eran solo flechas. Los guerreros germánicos lanzaban jabalinas y lanzas más pesadas, armas diseñadas para atravesar escudos y armaduras a corta distancia. Piedras del tamaño de puños, lanzadas con ondas o simplemente arrojadas desde posiciones elevadas, caían con una fuerza capaz de romper huesos. Las excavaciones arqueológicas en el sitio de la muralla proporcionan una claridad brutal sobre lo que ocurrió allí. La densidad de artefactos romanos, monedas, fragmentos de armas, piezas de equipo, objetos personales, supera la de cualquier otro lugar del campo de batalla. Esto no fue solo un enfrentamiento más en la batalla en marcha. Fue donde murió la mayoría. La concentración cuenta una historia que los textos antiguos solo pueden insinuar. Miles de hombres, atrapados en un espacio apenas más ancho que 2 manzanas de una ciudad moderna, incapaces de avanzar, incapaces de retirarse e incapaces de desplegar las formaciones que hacían suprema a la infantería romana. Los romanos intentaron abrirse paso. No tenían otra opción. El frente era la única dirección que ofrecía alguna esperanza.
Algunas unidades intentaron cargar contra la muralla cuesta arriba, con la esperanza de acercarse al enemigo y silenciar aquellas posiciones de lanzamiento mediante el combate cuerpo a cuerpo, donde el entrenamiento y el equipo romano debían dominar. La máscara facial de caballería bañada en plata hallada en la base de la muralla marca uno de esos intentos. Un oficial de élite, del tipo que llevaba una armadura de gala que valía más que el salario anual de un soldado común, lideró a sus hombres por aquella pendiente. Si murió por una jabalina, una piedra, o en combate cuerpo a cuerpo en la empalizada, la arqueología no puede determinarlo. Solo queda su máscara, caída o arrancada de su cadáver, enterrada en el barro donde cayó. Piensa en la imposibilidad de la posición romana. Casiodón describe los intentos de defensa, pero la geometría derrotó cada esfuerzo. Los romanos que intentaban lanzar jabalinas cuesta arriba hacia objetivos atrincherados tras empalizadas de madera se enfrentaban a unas probabilidades terribles. La mayoría de los lanzamientos se quedaban cortos o golpeaban la madera en lugar de la carne. Los guerreros germánicos, lanzando cuesta abajo hacia objetivos densamente agrupados, difícilmente podían fallar. Incluso los lanzamientos aleatorios hacia la columna atrapada abajo tenían una probabilidad razonable de golpear a alguien. Las matemáticas de la elevación, de la densidad de los objetivos, de las posiciones protegidas frente a las expuestas, cada cálculo favorecía a los germanos. Durante horas la matanza continuó. Los romanos morían por cientos en aquel estrecho corredor, sus cuerpos creando obstáculos para los que venían detrás, su sangre mezclándose con la lluvia y el barro, hasta que el propio paso se convirtió en un río de rojo. Los hombres heridos, incapaces de mantenerse en pie, eran pisoteados por sus propios camaradas mientras la columna intentaba avanzar. Los caballos, enloquecidos por el dolor y el terror, derribaban a sus jinetes y se dispersaban en pánico, aplastando a la infantería en los estrechos confines. La maquinaria de guerra profesional romana, disciplinada a lo largo de cientos de batallas, comenzó a desmoronarse en el caos de la supervivencia individual. El registro arqueológico proporciona otro detalle escalofriante. La distribución de los artefactos sugiere múltiples pulsos de actividad desesperada en lugar de un flujo continuo. Esto indica que la columna romana no se movió de forma constante a través del estrecho, sino que se amontonó, avanzó en embestidas desesperadas y luego se detuvo bajo un fuego asfixiante. Cada pausa permitía que más jabalinas encontraran sus objetivos. Cada embestida empujaba a los hombres sobre los cuerpos de los que habían caído en el intento anterior. La muralla germánica, posicionada para cubrir toda la longitud del paso, garantizaba que no hubiera terreno seguro, ni respiro, ni momento en el que los romanos no estuvieran bajo ataque. Y entonces ocurrió algo sin precedentes en la historia militar romana. La caballería, la élite de Roma reclutada entre familias nobles, entrenada desde la infancia, tomó una decisión que mancharía su honor para siempre. Abandonaron a la infantería y huyeron. Velleio Patérculo, escribiendo 20 años después de la batalla, registró un acto tan vergonzoso que apenas pudo obligarse a detallarlo. La caballería, con la esperanza de poder escapar abandonando a la infantería, huyó hacia el Rin. Esto no es una interpretación histórica o una reconstrucción a partir de pruebas fragmentarias.
es el testimonio explícito de un oficial militar romano contemporáneo que sirvió en Germania. La caballería huyó, abandonando a sus camaradas de infantería, intentando salvarse alcanzando la frontera del Rin. Entender quiénes eran los jinetes hace que esta traición sea aún más significativa. La caballería romana procedía de la clase ecuestre, familias ricas, conexiones políticas, hombres con recursos y futuros más allá del servicio militar. La infantería a la que abandonaron eran ciudadanos comunes, hombres que poseían poco más que su equipo. Cuando los nobles huyeron, no solo estaban abandonando a sus camaradas, estaban confirmando cada sospecha que los soldados comunes tenían sobre el interés propio de la aristocracia. En una cultura militar construida sobre la dependencia mutua, donde la caballería protegía los flancos de la infantería y la infantería anclaba las cargas de la caballería, este abandono violaba códigos fundamentales. El tono del relato de Bellello, escueto, casi reticente, sugiere la profundidad de la vergüenza que conllevaba este acto. El honor militar romano exigía permanecer con la unidad. La caballería que abandonaba a la infantería violaba principios inculcados en cada soldado desde el primer día de entrenamiento. Los pocos jinetes que realmente alcanzaron las líneas romanas habrían cargado con esta mancha de por vida. Sus familias habrían sentido la desgracia social. No es de extrañar que las legiones 17, 18 y 19 nunca fueran reformadas. El deshonor contaminó incluso los números. El relato de Bellello insinúa lo que la planificación táctica germánica confirma. El intento de escape fracasó en su mayoría. Arminio había planeado este momento. Posicionó unidades a lo largo de cada ruta hacia el Rin, específicamente para interceptar a los desertores. La mayoría de la caballería nunca llegó a las líneas romanas. Su velocidad no les compró nada excepto el morir solos en lugar de en formación. Los pocos que escaparon lo hicieron mediante la huida individual por el bosque, no mediante una retirada organizada. Sobrevivieron no por su valor, sino por haberlo abandonado todo, su honor, sus camaradas, su equipo, para salvar sus vidas. La infantería, al ver desaparecer su apoyo de caballería en el bosque, comprendió inmediatamente lo que esto significaba. Sin protección en los flancos, sin tropas de choque para romper las formaciones enemigas, sin una reserva móvil para explotar aberturas o cubrir retiradas, estaban solos, a pie, en un terreno que anulaba cada ventaja táctica que el entrenamiento romano proporcionaba. Los veteranos que habían luchado desde Siria hasta Panonia reconocieron esto como una sentencia de muerte. Sin embargo, la disciplina romana, esa cualidad intangible que separaba a las legiones de las turbas, se mantuvo. La infantería no se rompió ni huyó. No se rindieron. Se prepararon para las horas finales con un profesionalismo sombrío. Con la caballería fuera de juego, la infantería se enfrentó sola al cuarto día. Rodeados, agotados, su equipo fallando de formas que habrían parecido imposibles días antes. Los escuta que habían protegido a los soldados de Roma desde Britania hasta Partia estaban a punto de traicionarlos en el momento más crítico. El scutum romano, 3 pies de madera curvada, cuero y hierro, había protegido a los legionarios en 1000 batallas. En los bosques empapados por la lluvia de Germania se convirtió en una sentencia de muerte. Casiodión proporciona el detalle específico que explica el colapso táctico.
Sus escudos también, debido a la lluvia constante, se volvieron tan pesados que no podían sostenerse ni manejarse con facilidad. La defensa principal del legionario romano, el gran escudo rectangular que podía proteger desde la rodilla hasta el hombro, estaba traicionando a los hombres que dependían de él. El análisis de ingeniería moderno sugiere que un escutum empapado de agua podría duplicar su peso pasando de aproximadamente 20 a 40 libras. Piensa en sostener eso con el brazo extendido mientras caminas penosamente por el barro bajo un ataque continuo de proyectiles. La cubierta de cuero y lona que daba al escudo su superficie protectora absorbía el agua como una esponja. El núcleo de madera, a pesar del tratamiento con aceite, absorbía la humedad a través de cualquier grieta o sección dañada. Cada hora, bajo la lluvia, añadía peso hasta que el acto de sostener el escudo se volvía tan agotador como el propio combate. Los arcos compuestos romanos, diseñados para la potencia y el alcance, requerían condiciones secas para funcionar. Casiodión señala que las cuerdas de los arcos se volvieron flojas e inútiles. La construcción cuidadosamente laminada, capas de madera, cuerno y tendones unidas con pegamento animal, comenzó a delaminarse en condiciones de humedad. El pegamento se ablandó, las capas se separaron, la potencia cayó, el alcance disminuyó. Para el cuarto día, los arqueros romanos no podían suprimir las posiciones germánicas, no podían crear fuego de cobertura para los asaltos, ni podían infligir bajas a distancia. Cada enfrentamiento se convertía en un combate cuerpo a cuerpo en condiciones donde el equipo ligero germánico dominaba. La armadura que había salvado vidas romanas en innumerables batallas se convirtió en una carga agotadora. Las camisas de malla que retenían el agua añadían libras a cargas ya de por sí pesadas. La armadura segmentada requería ajustes constantes a medida que las correas de cuero se estiraban al mojarse. Los cascos canalizaban la lluvia directamente a las caras. Cada pieza de equipo protector que había parecido esencial días antes se sentía ahora como una tortura deliberada. Mientras tanto, los guerreros germánicos, con cuero simple o sin armadura alguna, se movían libremente por el bosque, sin las trabas de la sofisticada tecnología militar que se suponía garantizaba la superioridad romana. El relato de Casiodión captura la naturaleza en cascada de la crisis. No falló una sola cosa, falló todo. Escudos inútiles, arcos silenciosos, armadura agotadora, vagones de suministros abandonados, heridos multiplicándose, comida escaseando. Cada problema agravaba a los demás hasta que la superioridad militar romana solo existía en el recuerdo. La doctrina táctica que había conquistado desde España hasta Siria, infantería pesada en formación cerrada, apoyada por tropas de proyectiles y caballería, desplegando un equipo superior mediante maniobras disciplinadas, requería un equipo que funcionara y un terreno que permitiera el despliegue. En el bosque de Teutoburgo, los romanos no tenían ninguna de las dos cosas. Para la mañana del cuarto día, la tormenta alcanzó su punto culminante. El equipo romano había fallado por completo. La doctrina táctica romana ya no se aplicaba. La superioridad militar romana era un recuerdo de un mundo diferente. Lo que quedaba eran bolsas aisladas de hombres desesperados, cuya única ventaja era la disciplina y la certeza de que la rendición significaba la tortura y la muerte ritual.
Las posiciones finales estaban a punto de ser arrolladas. El cuarto amanecer reveló lo que quedaba de 3 legiones romanas, grupos aislados, tal vez de docenas a cientos de hombres en cada uno, formando círculos defensivos en el barro. Las fuentes describen la fragmentación, pero no las posiciones específicas. La evidencia arqueológica sugiere múltiples sitios de resistencia final, cada uno rodeado y reducido por separado. La fase final de la batalla en marcha dejó a los supervivientes dispersos por millas de bosque en bolsas aisladas. No era posible una defensa unificada. Cada grupo se enfrentaba a la aniquilación en solitario. ¿Por qué seguir luchando cuando la derrota era segura? La cultura militar romana proporciona la respuesta. Rendirse a las tribus germánicas significaba la tortura, el sacrificio ritual a sus dioses y un deshonor peor que la muerte. La descripción posterior de Tácito sobre el campo de batalla confirma que este temor estaba justificado. Altares donde los oficiales romanos fueron sacrificados, cabezas clavadas en árboles sagrados. Mejor morir con la espada en la mano que con el cuchillo en el altar. Esto no era una desesperación irracional, sino una elección calculada, basada en el entendimiento cultural de lo que significaba la captura. Casio Dion registra que la tormenta se intensificó hasta su peor momento en el día final. Lluvia tan fuerte que reducía la visibilidad a unos pocos metros. Viento que rompía las ramas de arriba. Frío que hacía que los hombres heridos entraran en hipotermia a los pocos minutos de caer. La propia naturaleza conspiró en la aniquilación, como si los bosques alemanes rechazaran la presencia de Roma. Los romanos, que habían marchado con confianza hacia Germania 4 días antes, se acurrucaban ahora en círculos defensivos, vigilando el bosque por el ataque que sabían que iba a llegar. La fase final fue una eliminación sistemática. Las fuerzas de la coalición germánica, coordinadas a pesar de tratarse de múltiples tribus, redujeron cada bolsa romana una tras otra. El relato de Velleio es crudo. Pocos escaparon de aquel gran desastre. Casio Dion confirma: unos pocos soldados lograron escapar a través del bosque. Las matemáticas son brutales. De aproximadamente 20.000 soldados, quizá menos de 1.000 sobrevivieron, la mayoría de ellos solo mediante la huida individual a través del bosque, no mediante una retirada organizada. Ninguna unidad intacta, ninguna retirada organizada. Solo individuos dispersos que lograron deslizarse a través de las líneas germánicas y huir hacia el oeste, hacia el Rin. Para aquellos que eligieron resistir, el final llegó en oleadas de asaltos coordinados. Los guerreros germánicos, viendo la victoria segura, podían permitirse ser pacientes, rodear cada bolsa, lanzar ráfagas para desgastar a los defensores, esperar a que el agotamiento y las heridas hicieran su trabajo. Luego, arrollar la posición cuando la resistencia colapsara. Algunos romanos mantuvieron la formación hasta los momentos finales, con muros de escudos que resistían incluso cuando los hombres caían por las heridas y el agotamiento. Otros se rompieron antes y el combate se convirtió en una lucha individual desesperada. La evidencia arqueológica muestra ambos patrones. Algunos sitios con artefactos que sugieren defensas finales organizadas, otros con restos dispersos que indican momentos finales caóticos. A lo largo de los terrenos de matanza, grupos aislados de romanos morían por cientos. Los centuriones morían junto a sus hombres.
Veteranos que habían luchado desde Siria hasta Britania morían en el barro alemán. La disciplina que había hecho de las legiones de Roma la fuerza militar más temida del mundo conocido se mantuvo hasta el final. Pero la disciplina sin equipo, sin terreno y sin esperanza solo podía retrasar lo inevitable. En una última bolsa, rodeado por sus oficiales y guardias restantes, Publio Quintilio Varo se enfrentó a una decisión que su padre y su abuelo habían tomado antes que él. Una decisión que resonaría en la historia romana como la única opción honorable que quedaba. 3 generaciones de hombres de la familia Quintilio Varo se enfrentaron a situaciones militares imposibles. 3 generaciones tomaron la misma decisión. Velleio Patérculo conecta explícitamente la muerte de Varo con el precedente familiar. Varo, siguiendo el ejemplo de su padre y su abuelo, se quitó la vida con su propia mano. Su abuelo se había suicidado tras apoyar a Pompeyo contra César en las guerras civiles. Su padre se había arrojado sobre su espada tras la derrota en Filipos en el 42 a.C. Para el tercer Quintilio Varo, el suicidio no era desesperación, era tradición familiar, honor romano y la única opción que preservaba la dignidad. La mayoría de los oficiales superiores de Varo siguieron su ejemplo. Esto no fue un pánico masivo, sino una cultura militar romana deliberada. Los tribunos, hombres jóvenes de familias senatoriales enviados para ganar experiencia militar, eligieron la muerte antes que la vergüenza de la captura. Los centuriones superiores, soldados de carrera que habían servido durante décadas, se quitaron la vida antes que servir de entretenimiento para las celebraciones germánicas. El cuerpo de oficiales murió por sus propias manos, manteniendo el control sobre sus muertes, si no sobre nada más. Para la aristocracia romana, el suicidio ante una derrota inevitable era honorable. La captura y la ejecución eran vergonzosas. Casio Dion proporciona el detalle grotesco. El cuerpo de Varo fue descubierto por guerreros germánicos que le cortaron la cabeza. Arminio se la envió a Marobodus, rey de la tribu de los marcomanos, un poderoso líder germánico que había permanecido neutral en la coalición. Marobodus, queriendo demostrar su no implicación a Roma, envió la cabeza a Augusto. El gobernador que no había podido proteger Germania llegó a Roma como una cabeza cortada en una caja, prueba física de que aquello no era un rumor ni una exageración, sino una catástrofe verificada. El viaje de la cabeza conllevaba un peso simbólico, más allá de la tragedia personal. Varo estaba casado con la sobrina nieta de Augusto. La conexión familiar hizo que el desastre fuera personal para el emperador. Su muerte simbolizaba el fracaso de toda la política germánica de Augusto. 2 décadas de campañas, una inversión masiva, el sueño de una frontera en el Elba, todo terminado con la cabeza cortada de un gobernador romano. Lo personal y lo político colapsaron en un único artefacto macabro que perseguiría a Augusto durante los años que le quedaban. Para los soldados comunes que murieron con Varo, no hubo tales tradiciones familiares que guiaran sus momentos finales. La mayoría luchó hasta que las heridas o el agotamiento los hicieron caer. Algunos intentaron rendirse solo para descubrir que los guerreros germánicos no daban cuartel. El ritual que esperaba a los oficiales capturados les fue negado a los soldados comunes. Recibieron una muerte simple en el campo de batalla, rápida o lenta, dependiendo de sus heridas.
Sus cuerpos yacerían expuestos en el bosque durante 6 años antes de que los romanos regresaran para enterrarlos. La llegada de la cabeza a Roma a finales de septiembre o principios de octubre portaba un mensaje más devastador que cualquier despacho militar. 3 legiones destruidas, 15.000 soldados muertos, Germania perdida. La cabeza cortada del gobernador demostraba que no se trataba de un rumor ni de una exageración. Aquello había ocurrido realmente. Y el emperador de 72 años que recibió aquella cabeza nunca se recuperaría. 6 años. Los huesos habían estado blanqueándose bajo el clima alemán durante 6 años antes de que los romanos regresaran para enterrarlos. En el año 14 después de Cristo, el año en que murió Augusto, el nuevo emperador Tiberio autorizó a su sobrino Germánico a liderar campañas en Germania. La misión tenía 3 objetivos: castigar a las tribus que habían destruido las legiones de Varo, restaurar el prestigio militar romano y recuperar las 3 águilas perdidas. Pero primero, Germánico haría algo que Tiberio no había autorizado. Visitaría el campo de batalla y enterraría a los muertos. Tácito, escribiendo a partir de los relatos de los soldados que estuvieron allí, ofrece una descripción inquietante. La marcha del primer día desde la frontera romana los llevó a la zona del desastre de Varo. La terrible escena que se presentó ante sus ojos era incluso peor de lo que habían oído, pues el campo abierto estaba blanco con los huesos de los hombres, dispersos o en montones. Según los hombres hubieran huido o resistido en su posición. Fragmentos de armas y extremidades de caballos yacían por doquier, y en las arboledas vecinas estaban los altares bárbaros en los que habían degollado a tribunos y centuriones superiores. El campo de batalla se había convertido en un sitio arqueológico, preservando el desastre de forma física. Huesos blanqueados por 6 años de exposición al sol, la lluvia y la nieve, armas oxidadas y rotas. Restos de caballos dispersos donde la caballería había caído o había sido descuartizada. Los montones que menciona Tácito marcaban los lugares de las defensas finales. Círculos defensivos donde los romanos habían luchado hasta el final, amontonándose sus cuerpos al caer. Los huesos dispersos mostraban dónde los individuos habían intentado huir, muriendo solos en el bosque. Tácito registra que el propio Germánico colocó el primer terrón para el túmulo funerario. Esto no fue delegado a subordinados, sino realizado personalmente por el general al mando. El gesto fue táctico: compartir el dolor del ejército, demostrar que Roma no había olvidado a sus muertos, que el honor sería restaurado, incluso con 6 años de retraso. El entierro masivo dio a estos soldados lo que la tradición romana exigía: ritos funerarios adecuados y una tumba marcada. Durante 6 años habían permanecido insepultos, sus espíritus incapaces de encontrar descanso según la creencia romana. Ahora, finalmente, recibían la dignitas que la muerte merecía. La respuesta de Tiberio fue rápida y crítica. El emperador reprendió a Germánico por realizar el entierro, argumentando que ver la evidencia física de la derrota romana dañaría la moral de las tropas actuales. La reprimenda reveló tensiones más profundas. Tiberio, el general cauteloso, cuestionaba si Germania valía más sangre romana. Germánico, el comandante agresivo, creía que el honor exigía venganza. Este desacuerdo marcaría la política germánica romana para la siguiente generación.
Tiberio acabaría deteniendo las campañas, aceptando el Rin como frontera permanente. Germánico moriría en el año 19 después de Cristo, creyendo todavía que Germania podía ser conquistada. La ceremonia de entierro cumplió un doble propósito. Para los muertos, proporcionó los ritos funerarios adecuados. Para los vivos, creó un cierre, el reconocimiento físico de que el desastre había ocurrido, un ritual que permitía seguir adelante. Pero las águilas sagradas permanecían en manos germánicas. Y para Germánico, las campañas de los años 15 y 16 después de Cristo no se definirían por el territorio ganado o las batallas vencidas, sino por la recuperación de aquellos estandartes de bronce que representaban el orgullo herido de Roma. La Casa de las Tres Águilas había comenzado. 32 años. Ese es el tiempo que le tomó a Roma recuperar su honor, un águila de bronce a la vez. Tácito registra la primera recuperación con detalle preciso. El ataque a los bructeros comenzó mientras el enemigo quemaba sus posesiones para evitar su captura. Lucius Stertinius, enviado por Germánico, encontró el águila de la 19ª Legión entre el botín. Los bructeros habían conservado el estandarte durante 6 años. Al enfrentarse a la derrota en el año 15 después de Cristo, intentaron quemar sus tesoros. Pero la caballería romana se movió más rápido que las llamas. El primer águila regresó a casa. La segunda águila llegó gracias a la inteligencia y no a la batalla. Tácito escribió: durante el mismo verano el estandarte del águila que las fuerzas bajo el mando de Varo habían perdido fue recuperado mediante la agencia de Mayovendus. Mayovendus, un líder tribal que se había sometido a Roma, reveló que una de las águilas estaba enterrada en territorio de los Marsos, oculta en una arboleda sagrada. Germánico envió cohortes para recuperarla basándose en esta información, y el estandarte emergió de 6 años de oscuridad en el año 16 después de Cristo. 2 águilas recuperadas en 2 años, quedaba una. La tercera águila permaneció en manos germánicas durante una generación completa. Casio Dión registra su recuperación final en el año 41 después de Cristo, 32 años después de la batalla, durante el reinado del emperador Claudio. El estandarte del águila que habían perdido fue recuperado por Aulus Gabinius Secundus, quien derrotó a los caucos. Hombres que habían sido bebés cuando murió Varo eran ya hombres de mediana edad cuando el último águila regresó a casa. La recuperación abarcó a 3 emperadores: Tiberio, Calígula y Claudio. La persistencia romana a lo largo de una generación demostró que algunos símbolos importaban más que el valor estratégico práctico. El regreso de cada águila fue tratado como un evento sagrado. Los estandartes fueron restaurados en templos en Roma, honrados como objetos divinos rescatados. Ceremonias religiosas acompañaron su instalación. Se realizaron sacrificios para agradecer a los dioses el haber devuelto lo que se había perdido. Las águilas recuperadas se convirtieron en lugares de peregrinación para los veteranos, pruebas físicas de que el honor romano podía restaurarse incluso tras una derrota catastrófica. Pero significativamente, incluso después de que las 3 águilas fueron recuperadas, los números de las legiones 17, 18 y 19 nunca volvieron a utilizarse. Los estandartes volvieron a casa. El honor de las legiones fue parcialmente restaurado, pero la maldición permaneció.
Aquellos números pertenecían al bosque para siempre. Otras legiones que habían sido destruidas en batalla fueron reformadas bajo sus antiguos números. El pragmatismo militar solía vencer a la superstición. Las víctimas de Teutoburgo fueron diferentes. El desastre fue demasiado completo, la vergüenza demasiado profunda, la herida psicológica demasiado grave. Los números fueron borrados de las listas militares romanas, recordatorio permanente de lo que el bosque se había llevado. 3 águilas devueltas, el honor romano parcialmente restaurado, pero Germania Magna, la provincia que Augusto había soñado, la frontera del Elba por la que Druso había luchado, el territorio que Varo había muerto intentando gobernar, eso se perdió para siempre. El Rin se convirtió en la frontera norte permanente de Roma, y esa línea, trazada con sangre y bronce en los bosques de Germania, definiría la civilización europea durante los siguientes 400 años. Una batalla. 400 años de consecuencias. El río Rin, que Augusto veía como un terreno de paso temporal, se convirtió en el borde del mundo romano hasta que el propio imperio cayó. En el año 14 después de Cristo, 5 años después del desastre, murió Augusto. Tácito registra su último consejo a Tiberio: mantener el imperio dentro de sus límites actuales. El hombre que había pasado 50 años expandiendo las fronteras de Roma murió recomendando la consolidación por encima de la conquista. El sueño de la frontera del Elba, 20 años de campañas, vidas incontables, inversión masiva del tesoro, fue abandonado oficialmente. El Rin sería suficiente. El Rin se transformó de una línea de campaña temporal en una frontera permanente, el Limes Germanicus. La evidencia arqueológica revela la escala. Fortalezas legionarias masivas en Vetera, Mogontiacum, Vindonissa, fuertes auxiliares cada pocas millas, torres de vigilancia que proporcionaban una vigilancia continua. Esto no fue un despliegue temporal, sino una militarización permanente. De 8 a 10 legiones estacionadas permanentemente, casi una tercera parte de todo el ejército de Roma, defendiendo esta única frontera durante 4 siglos. El compromiso de recursos fue asombroso. De 40 a 50.000 soldados, infraestructura de apoyo, líneas de suministro, aparato administrativo. Todo porque el bosque de Teutoburgo demostró que Germania no podía ser retenida. La decisión de Tiberio de detener las campañas germánicas después del año 16 después de Cristo no fue una rendición, sino un cálculo. Germania Magna carecía de la infraestructura urbana y del excedente agrícola que hacían rentables a provincias como la Galia o Siria. Conquistar y mantener la región requeriría un subsidio permanente del tesoro, una guarnición militar masiva con un retorno de impuestos mínimo. El análisis de coste-beneficio fue brutal. Germania no valía la pena. Era mejor fortificar el Rin e invertir los recursos en provincias que pudieran pagarse por sí mismas. El realismo estratégico sustituyó a la ambición imperial. La frontera del Rin contribuyó significativamente a una división cultural todavía visible en la Europa moderna. Al oeste del Rin, la Galia se romanizó profundamente. El latín evolucionó hasta convertirse en el francés. El derecho romano dio forma a los sistemas legales. El cristianismo se extendió a través de la infraestructura romana. Al este del Rin, las culturas tribales germánicas persistieron con menos influencia romana.
Las lenguas alemana, holandesa y escandinava mantuvieron sus raíces. Las estructuras políticas tribales evolucionaron por caminos diferentes. Múltiples factores crearon esta división, pero la permanencia de la frontera del Rin reforzó y preservó estas distinciones durante siglos. El mapa lingüístico de la Europa moderna todavía se hace eco de la línea trazada en el año 9 después de Cristo. El francés, el español, el italiano, el rumano, lenguas romances descendientes del latín, dominan al oeste de la antigua frontera del Rin. El alemán, el holandés, el danés, el sueco, lenguas germánicas, dominan al este. 400 años de separación permitieron que estas familias lingüísticas se desarrollaran de forma independiente, creando patrones que persisten 2000 años después. El bosque de Teutoburgo no creó esta división por sí solo, pero la hizo permanente al establecer una frontera que duraría hasta que el Imperio Romano de Occidente colapsara. La frontera del Rin no fue solo una línea militar, sino una frontera civilizacional que persistió más tiempo del que existe en la mayoría de los imperios. El sueño del norte de Roma murió en el bosque de Teutoburgo. Pero la pesadilla de aquella matanza de 4 días resonó durante siglos. En las tropas estacionadas en el Rin, en los emperadores que nunca más intentaron seriamente una expansión más allá de él, en las tribus germanas que recordaron que Roma podía ser detenida. El propio Arminio sería asesinado por miembros de su propia tribu en el año 21 después de Cristo, temido por buscar la monarquía, incapaz de mantener la unidad que había destruido las legiones de Roma. Tácito lo conmemoraría así. Libertador de Alemania sin duda, desafió a Roma no en su infancia, sino en el apogeo de su poder. El bosque había hablado, y Roma por una vez escuchó. 9 de septiembre del año 9 después de Cristo. 4 días, 3 legiones. 20.000 romanos entraron en el bosque de Teutoburgo. Menos de 1.000 salieron. Sigue siendo una de las aniquilaciones militares más completas de la historia, no por el número de bajas, aunque éstas fueron catastróficas, sino por lo que esos números significaban. Esto no fue Cannas, donde el genio táctico de Aníbal destruyó a un ejército romano más grande. Esto no fue Carras, donde la caballería parta masacró a las legiones en el desierto. Esto fue la superioridad militar romana sistemáticamente anulada por un hombre que entendía ese sistema desde dentro. Arminio no solo derrotó a Roma, convirtió el propio entrenamiento de Roma en un arma contra ella misma. Cada ventaja táctica que poseían los romanos, armadura pesada, grandes escudos, arcos compuestos, formaciones disciplinadas, se convirtió en una carga en un terreno elegido específicamente para neutralizar esas ventajas. Y esto es lo que la arqueología confirma y que las fuentes antiguas solo podían insinuar. Esto no fue una resistencia tribal espontánea. La muralla de 600 metros en Calcrise, descubierta en 1993, demuestra que se trató de una operación militar diseñada que requirió semanas de preparación, cientos de trabajadores y una estructura de mando unificada. Los bárbaros germánicos construyeron fortificaciones que habrían impresionado a los ingenieros militares romanos. El estereotipo de los guerreros tribales poco sofisticados murió en el mismo bosque que las legiones. Pero la sofisticación táctica no explica el fallo total de inteligencia.
cómo construyeron miles de guerreros germánicos una fortificación de 600 metros sin que los exploradores romanos la descubrieran. Cómo mantuvo Arminio la conspiración durante toda una temporada de campaña de verano. La respuesta revela la verdad eterna de la guerra de inteligencia. La amenaza más peligrosa proviene de la persona de confianza que está dentro. Toda la red de información de Varo pasaba por los líderes germánicos romanizados, los mismos líderes que Arminio había reclutado o neutralizado. Una seguridad operativa perfecta, lograda no solo mediante el secreto, sino mediante el control de lo que el enemigo sabía y creía. El Rin siguió siendo la frontera norte de Roma durante 400 años. La división cultural y lingüística entre la Europa romance y la germánica, todavía visible en los mapas modernos, se remonta a esta batalla. El francés existe porque la Galia siguió siendo romana. El alemán existe porque Germania Magna no lo fue. El estacionamiento permanente del 30% del ejército de Roma en el Rin dio forma a la estrategia militar imperial durante siglos. Cada emperador después de Augusto entendió que hay límites para el imperio. Y 3 números de legión, 17, 18, 19, permanecen malditos, sin volver a utilizarse nunca en la historia militar romana, representando las únicas legiones tan completamente destruidas que incluso sus números murieron. Durante 2 milenios, la batalla del bosque de Teutoburgo existió principalmente en los textos romanos, relatos coloreados por la vergüenza, la exageración y la propaganda. Luego, en 1987, un comandante del ejército británico, con un detector de metales, encontró monedas romanas cerca de Cal Crise. Siguieron excavaciones profesionales. La muralla emergió de la tierra. Miles de artefactos confirmaron los relatos antiguos. La historia se convirtió en arqueología. El bosque entregó a sus muertos y validó su leyenda. Camina hoy por el sitio de Cal Crise. La muralla ha sido reconstruida. El bosque todavía presiona cerca. Y casi se puede oír lo que los exploradores romanos debieron oír en esos momentos finales. No las órdenes organizadas de la guerra de legiones, no las señales de trompeta que habían sido entrenados para reconocer, sino algo más antiguo y más aterrador. 20.000 soldados, cada uno una persona, el hijo, hermano o padre de alguien. Legionarios veteranos que habían luchado en Siria y Panonia, jóvenes reclutas en su primera campaña, auxiliares de provincias lejanas. Murieron bajo la lluvia y en el barro, lejos de casa, viendo cómo su equipo fallaba y su superioridad táctica se evaporaba. 4 días de matanza continua en un bosque que se oscurecía. La eficiencia de su aniquilación sigue siendo asombrosa incluso 2000 años después. La fuerza imparable se encontró con el objeto inamovible en aquellos bosques. Durante 4 días, el terreno, el clima y la voluntad de hombres que se habían reconciliado con la muerte crearon algo que Roma nunca había enfrentado. Una derrota tan completa que cambió la estrategia imperial para siempre. El bosque detuvo a Roma, y ese punto de detención se convirtió en el borde de la civilización durante 400 años.